Y aquí está su señal, como cayó en el fuego el sol, en el fogón divino, allá en Teotihuacán. Igualmente fue este sol de nuestro príncipe en Tula, o sea, de Quetzalcóatl. Esto, si les pido de favor que se peguen lo más posible hacia el lado de la izquierda, por si de repente llega la gente que quiere subir. Pues no el hacer eso. Hola. Por favor, nada más. Hola. Gracias, gracias. En este caso, repensándole, lo primero que tenemos que, o debemos de tratar de hacer es situar la etimología de Teotihuacán. Teotihuacán o Teotihuacán viene del náhuatl, que en este caso se dividiría en Teotl, Iwa y Can, y que haciendo la suma de cada una de sus partes nos daría lugar donde son enviados los dioses, o como nosotros figurativamente lo utilizamos, es el lugar donde nacen, se crean, moran, viven los dioses. Nada más que hay que empezar aquí con las pequeñas diferenciaciones, así como les he estado mencionando en clases de lo que nos han dicho que es y lo que históricamente nosotros podemos comprobar que es. Teotihuacán nosotros no sabemos cómo se llamaba. No tenemos ni la más remota idea de cómo se llamaba. ¿Qué lengua hablaban? Parece ser, acorde a lo que hemos podido traducir de los análisis de los glifos, etcétera, que hablarían náhuatl o alguna pequeña variación del náhuatl. La forma en la que viven sus cultos, la forma en la que estructuran sus ritos, nos damos una idea con base en los ritos de las sociedades particularmente mexicas, particularmente de aquellas sociedades nahuas que todavía vivían para la época en la que llegaron los españoles. Pero concretamente detalles de lo que es esta sociedad no lo podemos conocer. No tenemos una información precisa a cómo nosotros necesitamos manejarla. Entonces muchas de las cosas que a nosotros nos comentan de los ritos, de los sacrificios, es en parte por lo que arqueológicamente se ha descubierto, pero tomando muy en cuenta que se trata de equiparar a lo que se hacía arqueológicamente, comprobado con testimonio histórico, de épocas a posteriori. Entonces no podemos saber ni conocer con toda precisión lo que representa esta sociedad en sí misma. Estamos hablando del problema de la interpretación. Así como los de Historia Universal 1 les estaba pasando el video de lo que va a ocurrir con el famoso mito de la Atlántida, ¿no? Y cómo los testimonios históricos nos mencionan cosas distintas a lo que nosotros interpretamos para nuestros días. De esta manera también se nos ha hablado, y ha insistido con gran constancia, sobre lo que representó el mito de Teotihuacán para los teotihuacanos, ¿no? Nosotros los llamamos así, no sabemos cómo se llamaban ellos a sí mismos, no tenemos ni la más remota idea. Le llamamos pirámides del sol, no tiene absolutamente nada que ver la pirámide del sol con el sol, no tiene absolutamente nada que ver la pirámide de la luna con la luna. Y con esto de cómo trabaja la arqueología ahorita, ya no es simple y sencillamente estar a pico y pala, sino hay que hacer toda una serie de estudios, de análisis cuando se encuentran elementos orgánicos, inclusive de análisis profundo a nivel DNA, para ver qué tipo de influencias o qué tipo de intercambios existen. Otra cosa que también ha variado mucho, muchos de nosotros identificamos ya la parte de la zona arqueológica y las zonas que le rodean como predominantemente semidesértica. Aquí entra otra disciplina que ayuda mucho al estudio y al desarrollo de la arqueología, que se llama el paleopaisaje. ¿Qué significa esto? Durante mucho tiempo se trató de explicar las bases comerciales y el desarrollo de las sociedades, obviamente con base en el entorno geográfico, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que el entorno geográfico varía, cambia, y las mismas sociedades van haciendo que cambie, entonces no podemos ponernos a estudiar qué es lo que estaban explotando según lo que nosotros vemos en esta época, si no conocemos cuáles son los testimonios de lo que debió de haber habido en épocas previas. Eso es el paleopaisaje. Cómo se encontraba la zona geográfica antes de comenzar su proceso de población. Entonces, con base en ese ajolote. Después se quiso convertir en árbol, ahuexotl, ahuejote. Hasta que finalmente lograron capturarlo y le dieron crank. De esta manera mueren todos los dioses. Ojo, esto es fundamental.
Los dioses tienen que dar su propia vida para que se pueda mover el sol. Si hasta los dioses se sacrificaron, en adelante, ¿a quién le va a tocar mantener el movimiento del sol? A los hombres. Ojo, ese mito es fundamental para la justificación del sacrificio. Es importantísimo. Después este mito se va a reunir con otros mitos que van a justificar por qué cierto tipo de sacrificio, pero ese no es el caso en esta visita. Eso es de Templo Mayor. Pero sí tomen ustedes muy en cuenta que lo que van a hacer las sociedades que nosotros llamamos del postclásico van a tener ya como un elemento fundamental, importantísimo en su culto, el sacrificio humano. No quiere decir que las otras sociedades no lo tuvieran. De hecho, arqueológicamente cada vez encontramos más elementos para demostrar exactamente lo contrario. Lo que siempre se había pensado es que en las primeras épocas de desarrollo no había sacrificios, que en las primeras culturas, léanse mayas, léanse teotihuacanos, léanse zapotecos, ellos se la pasaban, no permite saberlo. Entonces, como les decía, también va a haber dentro de algunos de los conjuntos. Vamos por otro refresquito, ¿no? Por algo de comer, ¿no? Hola. Y atrás. Oye, fíjate cómo se está. Te lo pones con la cochinilla. Pero, ¿cómo es la planta de la cochinilla? Es lo que se llama y digo, chulera. La cochinilla de subsistencia. Inclusive, para esas épocas se ha incrementado la cantidad de sacrificios humanos, particularmente de la entrega de corazones, solicitándole a Tlaloc que mande grandes cantidades de agua porque se les están acabando los manantiales, se están empezando a desecar los ríos y ya la fauna está empezando a verse afectada por lo mismo, ya les digo, de la flora, ¿no? Y obviamente los problemas que esto va a implicar para el sostenimiento de una civilización como esta. A ver, acérquense a este. Usualmente este casi nadie sí. Casi nadie se acerca y es el mismo tipo de pintura que la que podemos ver ahí. Recuerden, estos son por el culto que se tenía a Venus como uno de los elementos, uno de los astros que anunciaban la inminente llegada de las lluvias. A un costado, de una manera ya muy deteriorada, se alcanza a observar ciertas características de unas especies como de plumajes que salen hacia la parte de arriba y unos circulitos ya muy deteriorados. Cómo están una serie de figuras que son las que le han dado precisamente el nombre a esta estructura, que es el de agua, viento, fuego, tierra, son elementos fundamentales para la agricultura, por eso no en los laboratorios. Obviamente en los interiores de los centros laboratorios se encuentran en algunas figuras rurales se encontrar el rostro de un quetzal y esta parte que se ha interpretado como la representación de... Ahorita me pongo esto bien porque ya está volador ahí. Así como la Virgen María. Sí.